Bien, aquí tenemos un tercer problema, ¿ok? Donde tenemos tres cargas que están ubicadas en un plano de la siguiente forma. Tenemos la carga 1, la carga 2, que están separadas por 8 centímetros, y aquí está la carga 3, separada de la carga 1 en el plano horizontal por 9 centímetros. Y esta distancia que hay de aquí a aquí no la conocemos. ¿Ok? El problema me dice, dadas las cargas Q1, que es igual a más 6 por 10 a la menos 5 coulomb, Q2, que es igual a más 5 por 10 a la menos 5 coulomb, y Q3, que es igual a más 3 por 10 a la menos 5 coulomb, de la figura, determine la magnitud y dirección de las fuerzas resultantes sobre Q3 debida a Q1 y Q2. Vamos a hallar las fuerzas resultantes sobre la carga 3 debida a la carga 1 y a la carga 2. Ok, vamos entonces a escribir los datos. Aquí tenemos las cargas. Tenemos la distancia 1,3. La distancia 1,3 es de 9 centímetros. Okay, aquí lo escribimos 9 centímetros. Tenemos que dividirlo entre 100 para llevarlo a metros porque tenemos que trabajar en el sistema internacional. La constante de permitividad, que siempre tiene este valor, 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre coulomb al cuadrado. Y como esta distancia de aquí a aquí, la distancia que hay entre la carga 2 y la carga 3 no la conocemos, tenemos que calcularla. Vamos a hacer el cálculo de la distancia 2, 3. Aquí nos damos cuenta que se está formando un triángulo rectángulo. Entonces podemos hallar esa distancia utilizando el teorema de Pitágoras, donde esto que tenemos aquí sería la hipotenusa y estos serían los catetos. Entonces hipotenusa al cuadrado sería igual a 8 al cuadrado, que sería este cateto, más 9 al cuadrado, que sería este otro cateto, donde la hipotenusa sería igual a 8 al cuadrado 64, 9 al cuadrado 81. Y para eliminar este cuadrado aquí, sacamos raíz cuadrada acá y sacamos raíz cuadrada aquí. Este cuadrado se cancela con la raíz, por eso nos quedó aquí la hipotenusa despejada, de donde hipotenusa será igual a la suma de estos dos valores, es 145, y la raíz cuadrada de 145 es 12,04 centímetros, que esa es la distancia 2,3. Pero sabemos que tenemos que dividirlo entre 100, porque esto me está dando en centímetros y tenemos que llevarlo a metros. Esto sería igual a 0,12 metros. Ok, ya entonces tenemos la distancia 2,3. Vamos a proceder a realizar nuestros cálculos. Fuerza 1,3 sería la constante de permitividad por la carga 1 por la carga 3 dividido entre la distancia 1,3 al cuadrado. Eso me da un valor de la fuerza 1,3 de 2000 newton. Fuerza 2,3 sería igual a la constante de permitividad por la carga 2 por la carga 3 dividido entre la distancia 2,3 elevado al cuadrado. ¿Sí? Y eso me da un valor de 1125 newton. Vamos entonces a hacer la representación en el plano cartesiano de las fuerzas. La fuerza 1,3, como la carga 1 y la carga 3 están en el plano horizontal, la fuerza 1,3, que es de repulsión porque ambas cargas son positivas, ¿sí?, se dirige hacia la derecha. Entonces esta línea, esta flecha más larga que se ve aquí corresponde a la fuerza 1,3. Y la fuerza 2,3 se produce en este sentido. Como la carga 2 y la carga 3 se repelen porque tienen el mismo signo, ¿sí?, la fuerza 2,3 iría hacia acá arriba. Sería una fuerza de empuje hacia afuera. Entonces la fuerza 2,3 se representa en este sentido, hacia acá arriba, como una continuación de esta línea que tenemos acá. ¿Okay? Tenemos entonces la fuerza 2,3. Bien, como aquí se está formando un ángulo con la horizontal, ¿sí?, un ángulo alfa, entonces tenemos que determinar las componentes en X y componentes en Y de la fuerza 2,3. En el caso de la fuerza 1,3 no hizo falta porque nos dio en el eje horizontal. Ahí no hay que descomponer nada, pero esta nos dio inclinada. La fuerza 2,3 nos dio inclinada, entonces tenemos que hallar las componentes en X y componentes en Y. Para hallar esas componentes sabemos que tenemos la fórmula de que la componente en X sería la fuerza por el coseno de alfa, y para determinar la componente en Y sería la fuerza por el seno de alfa. Pero este ángulo alfa no lo conocemos. ¿Cómo lo vamos a calcular? Ok, eso se calcula por acá. Ese alfa va a ser igual a tangente a la menos 1 de. Como sabemos que este ángulo que se forma aquí es este mismo que se forma acá,
¿sí? Entonces determinamos este tita, este ángulo alfa de aquí, que sería este mismo. ¿Cómo lo calculamos? Utilizando la tangente. Tangente sería igual al cateto opuesto, que el cateto opuesto de este ángulo es 8 centímetros, dividido entre el cateto adyacente, que el cateto adyacente de este ángulo es 9 centímetros. Entonces, alfa será igual a tangente a la menos 1 de 8 entre 9. 8, que es el cateto opuesto, dividido entre 9, que es el cateto adyacente. Hacemos la división de 8 entre 9, eso me da 0,8888, de donde alfa será igual a 41 grados, 37 minutos, 50,5 segundos. ¿Okay? Por si acaso no se acuerdan cómo hacer eso, aquí les vamos a mostrar en la calculadora. Generalmente, dependiendo del modelo de la calculadora, aquí va a tener un botoncito que dice Shift o inverso, ustedes lo pulsan y luego pulsan el botón de tangente y se escribe tangente a la menos 1. Luego escriben la cantidad a la cual quieren calcular la tangente inversa, que en este caso es 0,8888. Y eso es igual a 41,6306. Pulsamos este botón, el de los grados, minutos y segundos, y aquí entonces ya me dio el ángulo representado en grados sexagesimales. 41 grados, 37 minutos, 50,5 segundos. ¿Ok? Quitamos esto de acá un momento. Y entonces, ya que conocemos el ángulo y sabemos que la fuerza 2,3 es 1125, entonces fuerza 2,3 en X sería 1125 por coseno del ángulo alfa, que alfa es 41 grados, 37 minutos, 50,5 segundos. Realizamos esa operación, fuerza 2,3 en X va a ser igual a 840,87 newton. La fuerza 2Y sería, la fuerza 2,3 en Y sería fuerza 2,3 multiplicado por el seno del ángulo alfa, que fuerza 2,3 es igual a 1125, que ya lo habíamos calculado por acá. El ángulo alfa es 41 grados, 37 minutos, 50,5 segundos. ¿Sí? Realizamos esa operación y nos da que la fuerza 2,3 en Y es 747,37 newton. Una vez que ya hemos hecho la descomposición de las fuerzas en los componentes en X y componentes en Y, entonces tenemos que hallar la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y. Vamos con la sumatoria de las fuerzas en X. Buscamos en el eje X todas las fuerzas que estén representadas allí. ¿Qué fuerzas están representadas? La fuerza 1,3, que es esta flecha larga que se ve acá, que no hizo falta descomponerla porque nos dio en el eje horizontal directamente, y la fuerza 2,3x, que es la componente de la fuerza 2,3 sobre el eje X. Entonces, y como van en la misma dirección, ambas van hacia la derecha, se consideran como positivas, entonces el sumatorio de las fuerzas en X sería fuerza 1,3, que es esta de acá, más fuerza 2,3 en X, que es esta de acá, esta flechita más pequeña que se ve aquí. ¿Okay? Los valores son fuerza 1,3, que es 2000 newton, lo habíamos calculado por acá, y la fuerza 2,3 en X, que nos dio 840,87 newton, aquí lo tenemos, 840,87 newton. Realizamos esa suma y me da que la sumatoria de las fuerzas en X es 2840,87 newton. Sumatoria de las fuerzas en Y, ya terminamos con la sumatoria de las fuerzas en X. Sumatoria de las fuerzas en Y, vamos a ver qué fuerzas están en Y. En Y solamente tenemos sumatoria, la componente en Y de la fuerza 2,3. O sea, solamente tenemos la fuerza 2,3Y. Como tenemos solamente esa fuerza 2,3 en Y, la sumatoria de las fuerzas en Y va a ser igual a fuerza 2,3 en Y, que eso es igual a 747,37 newton, que es el valor que nos había dado por acá. No siempre va a ser así. Si la fuerza 1,3 también nos hubiese dado inclinada, también hubiésemos tenido que descomponerla en las componentes en X y Y, y aquí hubiésemos tenido que hacer alguna operación de suma o de resta dependiendo de si iban en la misma dirección o si iban en dirección contraria. ¿Okay? En este caso nos quedó así porque no había componente en Y de la fuerza 1,3. ¿Sí? Ya que tenemos la sumatoria de las fuerzas en X y la sumatoria de las fuerzas en Y, para hallar la fuerza resultante tenemos esta fórmula, que es raíz cuadrada de sumatoria de las fuerzas en X al cuadrado más sumatoria de las fuerzas en Y al cuadrado. Que eso sería igual a la sumatoria de las fuerzas en X, nos dio 2840,87
al cuadrado más sumatorio de las fuerzas en Y sería 747,37 al cuadrado. Realizamos esa operación y nos da que la fuerza resultante es de 2.937,53 newton. Ya tenemos entonces la magnitud de la fuerza resultante sobre Q3 debida a Q1 y Q2. Vamos ahora a calcular la dirección. Como la sumatoria de las fuerzas en X nos dio positiva, eso va en dirección hacia la derecha. Y la sumatoria de las fuerzas en Y es también positiva, eso va hacia arriba. ¿Ok? Entonces, nuestra fuerza resultante tiene esta dirección. Se forma este ángulo θ que tenemos acá. ¿Cómo calculamos el ángulo θ? Muy parecido a como hicimos acá para calcular el ángulo alfa, ¿sí? Con tangente a la menos 1 del cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. ¿Cuál es el cateto opuesto aquí? El cateto opuesto aquí es sumatoria de las fuerzas en Y y el cateto adyacente es la sumatoria de las fuerzas en X. Sustituimos esos valores, sumatoria de las fuerzas en Y es 747,37, sumatoria de las fuerzas en X es 2840,87, hacemos esa división, nos da 0,2631 y tangente a la menos 1, que ya ustedes vieron cómo se hace esto, es igual a 14 grados 44 minutos 25,66 segundos.